Tengan la bondad de prender sus cámaras. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, no? Ya, Sí, gracias, señorita. Profesor, buenas tardes. Buenas Yo tardes. estoy conectado de un dispositivo que no reconoce la cámara, porque mi computadora se dañó y está en el técnico. buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Freire, no le escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas Le tardes. decía que mi computadora se dañó hace poco y la mandé al técnico y ahorita estoy conectado por este tiempo en un dispositivo que no reconoce la cámara. Ya, señor estudiante, entendido. Gracias. Señorita Vázquez, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Señorita Vázquez, la última clase que quedamos, ¿en qué parte fue? ¿Qué tipo de contenido le agregué? Ya, yo voy a coger mi cuaderno de apuntes, ya le digo. Ah, ya. Señorita Tupiñán, ¿tiene apuntes? Tengo un rayito, profesor, que también Sobre las variables, profe. Ah, las variables, ya. Hicimos ejercicio de las variables, ¿verdad? No les he enviado a hacer tarea de variables. Ya, ok. No, profesor. Ya, señorita. Gracias. Les voy a dar la asistencia. Voy a abrirles la asistencia. Estoy esperando que ingresen casi todos. A ver. A ver, a todos los estudiantes, ¿tienen algún inconveniente acerca de las variables? Todos tenemos claro acerca de las variables, ¿verdad? A ver, vamos a preguntarle a Javier Buste. A ver, Javier Buste, dígame qué es una variable. Parece que no está conectado. A ver, la señorita Alcíbar Torres, dígame qué es una variable. La señorita Dayanara Falcón, dígame qué es una variable. Enciendan sus micrófonos, estudiantes. Señorita Chagui, buenas tardes. A ver, la señorita Yerena, Brigitte Yerena, dígame qué es una variable. Hola maestro, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Yerena. Bueno, la variable básicamente es como su nombre lo indica, es una variación, o sea, es algo que nosotros debemos considerar al momento de realizar una investigación. Estas variables pueden ser de diferentes tipos, como lo vimos en la clase anterior, y existe, por ejemplo, en general tenemos las variables que son dependientes e independientes. Existen otras variables que como Ya, cualitativas, ya, cuantitativas que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de realizar nuestro ya, análisis o señorita. nuestra investigación en Gracias. este caso. Gracias, señorita. A ver, la señorita Chagui, ¿qué es una variable? Una variable es una cualidad, propiedad o característica. Correcto, es una cualidad, propiedad, ¿verdad? Eso es una variable, en concreto. Entonces, ahora sí. Y se clasifican de dos maneras, ¿no? Señor Freire, ¿cuál es la clasificación de las variables? Independiente y dependiente. No, a ver, don Zumba, estudiante Zumba Macas, las variables se clasifican de dos maneras. ¿Cuáles son? Cuantitativa y cualitativa. No estudiante. A ver, la señorita Soriano Cherin, ¿cómo se clasifican las variables? En lo que es relación de dependencia, la naturaleza y el valor de medición. Más o menos por ahí está. Más o menos. Todavía falta. A ver, vamos a otro estudiante. Natalie Nieto.
Rojas León Eileen. Lisette Mariela. Zambrano Miriam. Que no están aquí en clase las estudiantes. Aquí estoy yo. A ver, Zambrano Miriam, dígame cómo se clasifican las variables. En discretas y continuas. No, algo antes de eso. A ver, vamos a otro estudiante. Freddy Emiliano. Freddy Emiliano, ¿qué apellido es? Usted debe poner los apellidos, estudiantes. Parece que no está, parece que no ha entrado de Freddy Emiliano. Anchundia Kiana. Anchundia Kiana. Maestro, una consulta. Las variables no se clasifican dependiendo de su naturaleza, la valoración creo que de la medición y la relación de la dependencia. No, son dos grandes, o sea, las variables, esta es la variable chiquita, pero la clasificación es bien grande, ¿no? Es según su y según su, son dos cosas. Pero una era, si mal no recuerdo, por la posición que era donde entraba lo que era independiente y dependiente. No, Eso tengo registrado. esos son tipos de variables. Tipos de variables. Vayamos a las diapositivas que ustedes tienen en sus manos y ahí están. A ver, Tatiana Gisela, no está el apellido. Espinosa Rodas, clasificación de las variables. Camila Parrales, Alcíbar Torres, Cici Mendoza. Uno podría ser por su posición en una hipótesis y la otra... y ahí se puede- Variable dependiente e independiente. No, a ver, a ver, Nominales y ordinales. no, según su función y según su naturaleza. Según su función, ¿no? ¿En qué se clasifican? Según su función. Dependiente, independiente. No, Interviniente. no, según su función. Vayan a la diapositiva y ahí está. Señorita Crawford, según su función, ¿en qué se clasifican o cómo se clasifican? ¿Qué? En la causa y el efecto. No, según su función. Vaya a la diapositiva. Todos abran su aula de metodología grupo 1. Ahí está la diapositiva que corresponde a variables de la investigación. A pesar que yo la semana pasada les hablé sobre ello. Pero no está sobre su... Maestro, Sí, sí, disculpe, pero en las diapositivas que tengo abiertas, sale en la diapositiva número 4, bueno, en la 3 nos muestra. Ahí. Nos muestra, por ejemplo, ya, clasificación de las variables y está relación de dependencia, valor de medición y naturaleza. Y en la siguiente nos habla por su posición en una hipótesis o relación de dependencia y dice, bueno, independiente, dependiente e interveniente. ya. Eso es Nada, lo que está en las diapositivas, maestro. nada más. Ya, Ajá, nada más. ya, vamos a ver. Vamos a ver si es que yo me he equivocado. Disculpen. No, lo que pasa es que usted en la clase anterior presentó unas diapositivas, pero no son las, o sea, son las diapositivas, pero parece que las que usted ese día mostró le agregó algo, y esas son las que no ha subido. Ah, ya. Bien. Miren lo importante que es Sí, profe. Falta la del mapa conceptual de las variables. ya. Miren lo importante que es hablar sobre este tema de una clase anterior, porque eso nos recuerda a la clase anterior. Y es que tenemos que tener presente, porque en el momento que vayamos a una lección sobre estos contenidos que estamos discutiendo, ¿no? Debemos tener presente las cosas. La próxima semana les voy a tomar una lección. La lección consiste en 2 intentos, 30 minutos. Ustedes verán si el primer intento o el segundo intento es el que vale. O la mejor calificación. Siempre yo lo grabo con la mejor calificación.
Ahora bien, esa lección la vamos a hacer en la hora de tutoría la semana que viene y vamos a hacer también una actividad que más tarde se las pongo en la plataforma para que ustedes la realicen. Esta es la segunda actividad que vamos a realizar, ¿verdad? Sí. Ya, en realidad en metodología nosotros tenemos que hacer 10 tipos de actividades. Vamos a ir lo más rápido posible para que se cumplan las 10 actividades. A ver, déjenme abrir el sistema. Ah, sí, no está. Me he confundido con enviarles la... Bueno, ya les voy a hablar inclusive de eso. Entonces, al otro paralelo es el que le he enviado esa diapositiva. Maestro, Sí, no se ha habilitado aún la asistencia en la plataforma. sí, no la he habilitado todavía. Ya la voy a habilitar. Gracias. Ya, entonces les cambio esa diapositiva por esta, por la clase que les voy a terminar de dar hoy día. A ver, vamos a la asistencia. Ahí está la asistencia del día de hoy. ¿La observan? Les comparto pantalla. Comparto pantalla. A ver, ahí está compartida la pantalla. Nosotros ya habíamos visto lo que es una variable, ¿no? Que es una cualidad, propiedad o característica, según su relación de dependencia. Luego la clasificación de las variables por su posición en una hipótesis, lo que ustedes me decían, está todo lo correcto. Variable independiente, dependiente, interviniente. Y aquí viene una gran clasificación de tipos de variables, según su naturaleza y según su función, en una relación causal, según su función, según su naturaleza en cuantitativas y cualitativas. Lo cuantitativo significa que estamos relacionando a la parte numérica, o sea, a la parte estadística, donde nosotros vamos a proveernos de resultados y esos resultados los vamos a hacer, como alguien dice, los vamos a hacer hablar de manera cuantitativa. Ejemplos de ellos, por ejemplo, la masa, la longitud, tiempo, cantidad de habitantes, cantidad o número de habitantes en una región. Esa es una variable cuantitativa. Hay unos que también en las explicaciones que habíamos estudiado anteriormente en los tipos de investigación se llaman también investigaciones cualitativas y cuantitativas. En este tipo de variables también hay variables cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas son los elementos que reúne un experimento, ¿no? O los atributos que se expresan en forma verbal. Las cuantitativas en forma numérica y las cualitativas en forma verbal o mediante palabras. Las cuantitativas se dividen a su vez en discretas y continuas. Discretas son aquellas que se obtienen de un proceso de conteo y las continuas son aquellas que se obtienen, ¿no?, a través de un instrumento.
un instrumento de investigación, que puede ser una encuesta, una entrevista, un dato bibliográfico, un dato de un periódico, ¿no? Hacemos una recolección de datos de periódicos, de la prensa, y obtenemos nosotros una variable discreta. Perdón, continua. Ejemplo de variables discretas, ¿no? Ya dijimos que son variables cuantitativas y ellas se refieren a cuestiones numéricas, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros enumerar del 1 al 40, pero nunca podríamos decir un valor promedio, 40.7, ¿no? Porque si nosotros estamos hablando de personas, no podremos hablar de 40.5 personas, ¿no? O sea, ya eso es una cuestión muy diferente. Luego tenemos las variables continuas, como les decía, que se hacen a través de un instrumento, y de ellas nosotros obtenemos, por ejemplo, una medición. Por ejemplo, ahí tenemos 58.6 centímetros de alto. Vamos a suponer que tenemos vigas, 10 vigas. Cada viga tiene un alto diferente. La una tiene 50, la otra tiene 55, la otra tiene 57, 59. Cuando cogemos las 10 vigas, las sumamos y las dividimos para 10, obtenemos un promedio. A eso se refiere una variable continua. Variables cualitativas, decíamos que se pueden expresar en forma verbal, ¿no? O en palabras. Y ellas se dividen en policotómicas y dicotómicas. Policotómicas son las que se manifiestan en más de dos categorías. Ejemplo, marca de computadoras, colores de tinta, tipos de marcadores, etc. Dicotómicas. Solamente se presentan dos clases o categorías. Ejemplos, género masculino o femenino. Y según su función, que esa es la que más nos interesa a nosotros, ¿no? Son las variables independientes, dependiente, interviniente y extraña. En la variable independiente estudia la causa, ¿no? O es la causa, y la variable dependiente es el efecto, y la variable interveniente es una modificación de la variable dependiente, y una variable extraña es la que no está ahí, es la que nosotros asumimos que puede estar, ya que expresa características propias de cada una. Profe, una pregunta. Señorita. Lo que pasa es que la asistencia todavía no la pone en la plataforma, o la va a tomar aquí. No, ya la puse, ya está. Por eso les pregunté, ya la visibilizan. Es que recién ahorita me aceptó para entrar aquí al Zoom, por eso le pregunto. Ah, ya. No, ya está hace rato, aquí está visibilizado. Ahí la dejo hasta cuando ya termine la clase. ¿Ya la vio? Ya voy a ver ahorita, profe. Ya, señorita, me avisa. A ver, entonces quedamos en que la variable independiente, ya un concepto ya adicional, ¿no? Explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Y se la llama también causal, porque ya les decía, ¿no? Que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. En un trabajo de observación, en un trabajo de investigación, donde nosotros creemos, suponemos, pensamos que hay un daño, ¿no? O que podemos solucionar un problema, siempre nosotros vamos a estudiar a través de estudio de causa-efecto. ¿Qué es lo que originó ese problema? Por ejemplo, siempre me gusta hablar de este tema porque a mí me gusta bastante la ecología. De hecho, formo parte de un grupo de ecologistas. Dice, calidad de agua del estero salado y su incidencia en los habitantes que habitan en las riberas del estero salado del puerto Mogollón. ¿Ya? Entonces,
esa calidad de agua, ¿qué ha producido? Un efecto. ¿Qué efecto? Problemas de mal olor en determinados tiempos, en determinados climas, ¿no? O en determinadas temperaturas. Y entonces ahí nosotros tenemos un efecto. Pero tenemos que probar ese efecto. ¿Cómo lo vamos a probar? A través del manejo de las variables. Variable independiente, que es la causa, y variable dependiente, que es el efecto. Vamos a probar. O sea, nosotros decimos, probablemente el mal olor a huevos podridos, ¿no?, del ambiente sea la causa del estero salado, o de la calidad de agua del estero salado. No lo sabemos. No lo sabemos porque todavía no hemos hecho unos datos, unos resultados que nos permitan visualizar, o nos permitan observar, o nos permitan predecir, ¿no?, que lo que estamos diciendo es real y objetivo. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, ahí sí nos preguntamos, ¿será esta la causa, ¿no?, ¿cómo es?, de lo que aspiramos sulfuro de hidrógeno? Podría ser, o tal vez no podría ser. Pero para eso están los resultados. Ustedes que van a ser bioquímicos farmacéuticos, en algún momento, ¿no?, van a trabajar con sustancias, con aguas, con muestras fecales, con muestras de orina, y ahí van a ir observando cuáles han sido los efectos que presentan esos resultados. Ahora dice, se utiliza para describir o medir los factores que se supone son la causa o influyen en el problema. Ahí está lo que estoy explicando, ¿no? Podría describir, porque todos los procesos de investigación científica son descriptivos. Son muy pocos, así poquitos, así chiquititos, los procesos puros, los métodos de investigación pura. Casi no hay, o si lo hay, ¿no?, son publicadas en revistas de alto impacto. Pero de ahí, casi todas las investigaciones que se hacen en un proceso son del tamaño descriptivo. Ahora, claro, podemos decir que es descriptivo bibliográfico tipo cualitativo. Podemos decir que es una investigación descriptiva bibliográfica cualitativa. O podemos también decir que es una investigación descriptiva bibliográfica tipo cuasi experimental. Hay algunas personas, a mí me sorprende eso, yo no sé, ¿no?, pero me sorprende. Algunas personas piensan de que lo que están haciendo es experimental. Para ser experimental, ya les dije, les vengo repitiendo, que para hacer una investigación experimental yo tengo o debo tener mis propios métodos. Si yo no tengo mis propios métodos y no los tengo patentados, no podría hacer una investigación experimental. Podría estar haciendo una investigación cuasi experimental. Tal vez, sí hay, sí hay. Pero ya una investigación experimental demanda de bastante años de trabajo. Años, no 2 o 3 meses, ojo, ni 15 días, años. Años. Y tal vez encontremos la solución al problema. Es una variable dependiente. Dice, es el fenómeno o situación explicado, variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente. Se la llama también de efecto o acción condicionada y es utilizada para describir o medir el problema estudiado. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Dice, aquí traigo un ejemplo, una pregunta. Dice, ¿cuál es la relación entre tiempo de espera para la atención y percepción de calidad de atención en el área de consultorios externos del hospital? La variable independiente, ¿no?, es la causa. Entonces buscamos la causa, ¿no? La causa, decimos, a ver, la mala calidad de atención en el área, eso no. ¿Cuál es el problema ahí? La causa, el tiempo de espera. El tiempo de espera para la atención. Porque la variable dependiente es la que depende de la independiente, ¿ah? Depende de la independiente. ¿De qué depende la percepción de la calidad de atención? Del tiempo de espera para la atención.
Y la variable interveniente que no está ahí, pero que condiciona a la variable dependiente, sería, en este caso, el orden de turno. Ahí no habla del orden de turno, es la que nosotros agregamos, ¿no?, como variable interveniente. Veamos otro caso. Dice otro, dice, las condiciones del ambiente físico del trabajo influyen en el rendimiento laboral del personal administrativo de la compañía TJ Consultores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Y cuál es el efecto? Ahí no dice la causa, ¿no? Pero manifiéstese las condiciones del ambiente físico del trabajo. ¿Cuáles son estas condiciones? Falta de espacio en las oficinas, carencia de mobiliario, condiciones de los equipos de trabajo, ¿verdad? O sea, todas esas condiciones del ambiente físico son esas, que no están ahí, ¿no? Pero el investigador, como ya sabe qué causas son las que podrían estar afectando a ese problema. Y la dependiente, esa sí está ahí. Dice rendimiento laboral. El rendimiento laboral es el efecto por lo que produjo esa causa. ¿Cuáles fueron las causas? Un pequeño espacio en las oficinas, carencia de mobiliario y condiciones de los equipos de trabajo. Miren cómo ese rendimiento laboral tiene un su efecto con esa causa. Y la variable interveniente, que tampoco está ahí. Por el rendimiento laboral, o sea, por la producción. Por ejemplo, ustedes que van a hacer, van a trabajar en algún momento, van a ir a prácticas preprofesionales, se van a dar cuenta que a veces tienen que trabajar 8 o 12 horas y les pagan por 8. Como ustedes saben ahora, están bajando los sueldos. Que antes por $400 trabajaban 8 horas, ahora por $200 tienen que trabajar 8 horas. Entonces eso también causa, ¿no?, ese estímulo económico causa un bajo rendimiento laboral. Entonces, las variables intervenientes, motivación, bonificaciones, el salario y el horario de trabajo, son las variables intervenientes que no están ahí, pero que se supone el investigador, ¿no? El investigador tiene que ser muy intuitivo, muy capaz para poder entender un fenómeno. Estudiantes, voy a hacer un foro en la sección rebote y vamos a hablar, cada uno de nosotros vamos a poner una definición conceptual de 2 líneas, de 3 líneas en el foro sobre la intuición. Intuición. Ustedes abren el foro y ponen su definición de la intuición. No se olviden. Bien, estudiantes, esa ha sido la clase de hoy. Voy a enviar la tarea de variables de investigación, no sin antes preguntarle si tienen alguna duda al respecto del tema explicado. Ya todos vieron su asistencia. No, profe, un momentito. Ya. A ver, la señorita Chagui Emilce. Sí, disculpe, profesor, no la escuché. A ver, no la estoy nombrando para hacerle una pregunta. Ya, ok. Ya, de la clase que hemos visto hoy día, ahora ya sí está claro los tipos de variables, que son 2 grandes funciones, ¿no? ¿Qué podría opinar usted al respecto? ¿Cree que le falta más contenido, más explicación? ¿O ahí está bien? ¿Qué le parece la clase? Sí, está bien, ya que ya aclaró lo de la confusión con las diapositivas que nos había facilitado y con las que usted había dado la clase anterior. Ya está bien. Estas diapositivas se las voy a enviar. Voy a descargar la que envié y voy a enviarles esta. Porque en el otro paralelo quería esta parte. A ver, la señorita Estupiñán, ¿cuál es su opinión? Ahora sí ya tiene claro lo que es una variable independiente, dependiente, interviniente. Sí, les pregunto esto porque después les voy a enviar un trabajito sobre el marco teórico. ¿Ya? Y como trabajamos con variables, ustedes ya saben
cómo tienen que trabajar el marco teórico. Bueno, ahorita no les explico esa parte. En la próxima semana les voy a explicar esa clase del marco teórico. Con ustedes y con los otros pares lo estoy avanzando bastante bien por la receptividad que tengo de ustedes. Son estudiantes pilas ustedes, los felicito. Bueno, señorita Parrales, ¿ya vio su asistencia? ¿Ya se apuntó? Sí, ya la puse, gracias, Ya, profesor. todos ya tienen su asistencia y voy a cerrar el sistema porque ya mismo no saca. Sí, profe, yo también ya puse. Ya, señorita Molineros. Entonces, nos vemos la próxima semana en la sección de tutorías. Ahí vamos a hacer una lección sobre estas dos partes que les he dado de clases, tanto de la parte de variable de la investigación como de justificación e hipótesis. ¿Sí? Ya saben la dinámica de la lección, son 2 intentos, 30 minutos, y el que no envía en ese momento ya no puede enviar después de 5 días, 8 días o el próximo año, ya no puede. Ese mismo día, en ese mismo lapso de tiempo. ¿Estamos de acuerdo, estudiantes? Sí. Ya, ok. Gracias, estudiantes, los dejo. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.